Hola amigos, es un gusto y un privilegio estar con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema de la palabra de Dios que he titulado La última tentación de Cristo. Pero antes quiero invitarte a inclinar el rostro, cerrar los ojos y tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Permite que ésta quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Rogamos tu unción y tu protección para nosotros y nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15, nos muestra lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando algunos de nosotros lee este versículo, vienen a su mente las tentaciones que cada uno tiene en especial y pretendemos pensar que Jesucristo tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos. Pero déjame decirte que no es así. Las tentaciones de Cristo eran en una línea. Para nosotros saber cómo eran, debemos ir a la palabra de nuestro Dios, que allí se explica en detalle qué fue lo que aconteció en la vida de Cristo y en sus tentaciones. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4, se muestran específicamente 3 tentaciones. Pero Jesucristo tuvo más de 3 tentaciones. Aproximadamente tuvo unas 10 tentaciones. Pero 7 fueron tentaciones específicas utilizando el enemigo el mismo modus operandi de las tentaciones. Por ello, quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. La palabra de nuestro Dios dice: Entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí nos damos cuenta que Jesús no fue en busca de la tentación, sino que Dios, a través de su Santo Espíritu, permitió que Jesucristo fuera llevado al desierto de la tentación para enfrentar al enemigo y sacar un provecho de ese proceso de purificación espiritual que Él estaba viviendo para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. El siguiente versículo dice: el enemigo se acerca y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la primera tentación que está expresada en el libro de San Mateo, el capítulo 4. La palabra clave que el enemigo usa es si eres el Hijo de Dios. Son palabras de duda, son palabras en las que él no está aceptando que Cristo es el Hijo de Dios, sino que lo pone en duda. Él vino como un ángel de luz extraordinario, un ángel de luz majestuoso, y se presentó disfrazado donde Cristo para tratar de engañarlo, aprovechando que Jesús había estado en ayuno durante 40 días y 40 noches y estaba en el desierto con las fieras. Estaba cansado, estaba angustiado. El maligno vio un poco de piedras que estaban allí dispersas en las arenas del desierto y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera línea de tentación que el enemigo utiliza para tratar de hacer caer a Cristo en pecado es la autodeterminación, es decir, usar el poder de Cristo en su propio beneficio. Pero Jesucristo no utilizó su poder divino en su propio beneficio, sino que siempre lo utilizó en beneficio de las demás personas. Pero Cristo detectó en las palabras del enemigo la duda y por eso lo reconoció y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo le cita la escritura del enemigo y el enemigo queda desarmado. Pero el enemigo, como es astuto, ahora en la siguiente tentación utiliza la palabra de Dios para hacer caer a Cristo. Y miren lo que le dice: si eres el Hijo de Dios,
échate abajo, porque lo había llevado a Jerusalén, donde está el templo, lo subió al pináculo del templo y le dijo, tírate. Le citó el Salmo 91 y le dijo, échate hacia abajo si eres el Hijo de Dios, pues escrito está, a sus ángeles mandará. Utilizando la palabra, ahora quiere hacer caer a Cristo en la tentación. Pero Cristo también nota las palabras de duda. Le dijo nuevamente, si eres el Hijo de Dios. A lo que Cristo le responde, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Ahora el enemigo se le presenta directamente como el caudillo de la rebelión en el cielo, lo lleva a un monte muy alto, le muestra los reinos del mundo con toda su pompa, con toda su gloria, y le dice, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. A lo que el Señor Jesucristo contestó, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete, Satanás. Lo reprendió y el enemigo se fue de allí. Pero quiero decirte que estas no fueron las únicas tentaciones de Jesucristo. Él tuvo otras tentaciones en su vida de joven, en su vida de adulto. En la Biblia encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 22, el versículo 28, lo siguiente. Vosotros sois los que me habéis permanecido en mis pruebas. Vosotros sois los que habéis permanecido en mis pruebas. Es decir, Jesucristo había tenido unas pruebas y los discípulos habían estado con Él acompañándolo. Así como cuando nosotros pasamos pruebas, dificultades y tentaciones y nuestros amigos y familiares están a nuestro alrededor. Pero Jesús dio la clave a sus discípulos para no entrar en la tentación. La estrategia la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. La palabra de nuestro Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De esa manera, el Señor Jesús nos invita a velar y a orar para no entrar en la tentación. Teniendo en cuenta estos textos, nos damos cuenta que Jesús tuvo otras tentaciones diferentes a las que están expresadas en el libro de Mateo, capítulo 4. Quiero invitarte a leer en la palabra de Dios en el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 22, para que analicemos otra tentación que Cristo tuvo. En ocasión del anunciamiento de su muerte, Jesús les explicó a sus apóstoles que era necesario que Él padeciera mucho de los principales sacerdotes y del pueblo, y que iba a morir y Él iba a padecer. Entonces, uno de sus apóstoles, el apóstol Pedro, lo llevó aparte y empezó a reprobarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. A lo que Jesús contestó, Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino que piensas como piensan los hombres. El apóstol Pedro estaba pensando en el reino terrenal que Cristo iba a establecer. Y como él quería tener un puesto importante, no quería que Jesús muriera, y esa inclinación a lo material lo llevó a ser presa fácil del maligno. El maligno entró en él y trató de hacer caer a Jesucristo para apartarlo de su misión más importante, la cual era morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Aquí entonces nos damos cuenta que el enemigo utilizó a alguien cercano a Jesús. Lo mismo acontece con nosotros. El enemigo puede usar a alguien cercano a tu vida, puede usar a un amigo, puede usar a tu cónyuge, puede usar a tu padre, a tu madre, a cualquier persona con tal de hacernos caer en la tentación. Pero la Biblia, en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 12, dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Dios tiene un premio para todo aquel que salga victorioso en la tentación. Ahora déjame explicarte cuál era el modus operandi del maligno para hacer caer a Cristo. En primera instancia, la autodeterminación. Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El segundo modo era con la presunción. Tírate de allá que a sus ángeles mandará. Cristo le contestó, con un escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera forma es la seducción. Trató de mostrarle todos los reinos del mundo para que cayera. Nuevamente, en la cuarta tentación que hemos hablado hoy, él trató de usar al apóstol para que Cristo no muriera. Ese mismo modo, ahí lo vemos, la presunción, la seducción. Pero las tentaciones fieras que Cristo recibió están en torno a su captura, a su crucifixión. Por eso, quiero invitarte para que veamos nuevamente en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando algunos de nosotros leen este versículo, dice, Cristo fue tentado en todo. Entonces enseguida se imagina las tentaciones que uno experimenta y cree que Cristo experimentó esas tentaciones. Pero ya hemos dejado claro que el enemigo lo atacó en tres líneas. Déjame colocarte el siguiente ejemplo. Un hombre puede tener la tentación de robar. Vamos a llamar a este hombre, vamos a llamarlo Francisco. Y otro hombre que vamos a llamar Alberto tiene la tentación de ser un alcohólico. Cuando el uno ve al otro en sus tentaciones, el que tiene la debilidad del alcohol sufre cuando está en medio de esa tentación, tiembla, desea, tiene el deseo natural de tomar ese alcohol. En cambio el otro, Francisco, que tiene la tentación de robar, él ve la tentación de ve la tentación de Alberto como nada, y Alberto ve la de Francisco como nada. Podríamos usar otros ejemplos. Hay caballeros que tienen la tentación de estar observando mucho a las damas, pero hay otros que tienen la tentación es de estar observando a los caballeros. Entonces, el que tiene la tentación de estar observando a los caballeros, cuando ve que pasan las damas, eso para él no es tentación. Pero cuando pasa un caballero, para él sí es tentación. Entonces, el uno al otro le puede decir, pero tu tentación es fácil de vencer, teniendo en cuenta la naturaleza y la inclinación de cada uno. Por eso muchas veces se comete el error de pensar que Cristo tuvo toda clase de tentaciones. Cristo fue tentado en todo. Ese todo significa que fue posible que Cristo cayera, así como nosotros también caemos en la tentación. La diferencia es que Cristo fue tentado en todo lo que él era susceptible de caer, pero en ninguna de esas tentaciones él cedió ni cayó porque se mantuvo conectado con las cosas celestiales. El enemigo no lo dejó tranquilo. Él siguió ofreciéndole otras tentaciones. Quiero mostrarte lo que acontece con Jesús en ocasión de su crucifixión. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 26, el versículo 67, cuando él fue interrogado en el Sanedrín, lo escupieron en el rostro, lo abofetearon, lo golpearon y le decían, adivina tú, Cristo, ¿quién te golpeó? Miren esa pregunta, ¿quién te golpeó? Cristo sabía quién lo golpeó, quiénes lo golpeaban, pero él no se defendió, porque la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero. Ahora imagínese por un instante que usted sea inocente de algo, llegue a un juicio y lo incriminen, y aparte de incriminarlo, lo escupan todos los que están allí en la cara, le den bofetadas, lo golpeen a usted va a sentirse con rabia. No fue así Cristo, porque ya él se había preparado, él había velado y había orado para no caer en esa tentación. Interesante lo que muestra la Biblia en Mateo 27, 26. Dice la Biblia que en esa oportunidad se soltaba un preso.
Entonces tenían un preso, Barrabás, y tenían otro que era Cristo, uno inocente y el otro culpable. Cristo es el inocente y Barrabás es el culpable. Pero cuando le preguntan al pueblo que a quién quieren que suelte, sueltan es a Barrabás. Es como cuando en una casa ocurre lo siguiente: hay una comida en la mesa, son 3 hermanos y un hermano, el hermano mayor, se come la comida del hermano menor. Entonces está el hermano del medio allí. Y cuando vienen a preguntar, el hermano del medio, él dice que él no ha sido. Pero él sabe que fue su hermano mayor y el hermano mayor lo inculpa a él. Y le dice, tú fuiste el que te la comiste. Y entonces el hermano mayor se comió la comida y vienen y le dan una tunda. Le dan unos golpes al hermano del medio y al otro le traen un regalo de la calle, lo premian. Eso fue lo que aconteció en ocasión de la liberación de Barrabás. Él era el culpable, él merecía el castigo, pero él queda libre porque allí se muestra la misericordia de Dios dándole la oportunidad de salvación a Barrabás, y a Cristo en cambio lo azotan, le dieron unos azotes y lo masacraron todo. Es interesante notar también que toda la tropa de crucifixión, según el libro de Mateo, capítulo 27 y versículo 28, dice la palabra de Dios que le quitaron la ropa y le echaron encima un manto escarlata. Miren todo lo que le hicieron. El versículo 29 dice, después trenzaron una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza y pusieron una caña en su mano derecha. Todo lo que le hicieron a Cristo. Eso eran ofensas tras ofensas para tratar de sacarlo del estado de concentración espiritual que él tenía con el cielo para entregarse voluntariamente y morir por cada uno de nosotros. Luego, ¿qué hicieron? Le escupieron nuevamente y con una caña lo golpeaban en la cabeza. Miren cuántos acosos había. El versículo 34 dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de probarlo, él no quiso beber. ¿Quién va a querer tomar vinagre, que es ácido acético, con hiel? Eso es algo extremadamente desagradable. Luego a Cristo lo clavan, lo cuelgan allí en la cruz y todos los que pasaban, miren lo que decían, versículo 40 de Mateo 27. Los que pasaban decían, usaron la misma palabra que el enemigo usó allá en el desierto de la tentación. Los que pasaban decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Las mismas palabras de duda. Si eres el Hijo de Dios, era la constante en las tentaciones para hacerlo caer por la autosuficiencia, la presunción y la seducción, para que Cristo usara su poder, pero su poder nunca lo usó en beneficio propio, sino en beneficio de la humanidad caída. El versículo 42 de Mateo 27 dice que los sacerdotes, que los principales y los escribas y los ancianos le dijeron, si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Tremenda tentación, porque Cristo vino a enseñar a la humanidad que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo. Entonces, esa fue una tentación que el enemigo le colocó para que a Cristo le dieran ganas de bajarse de la cruz y ponerlos a todos en su sitio donde debían estar. Es la misma palabra que utilizó siempre. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Pero esas no fueron la última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo viene a continuación. La encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Usted se puede leer todo el capítulo. Cristo entabla un diálogo con los 2 ladrones que están, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de los ladrones le dice, ¿no eres tú el Cristo? Con palabras de duda. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Otra gran tentación, porque Cristo sabía que Él sí era el enviado. Él sabía que Él era el Mesías. Él sabía que tenía el poder para bajar de la cruz y salvar a esos ladrones. Él sabía que tenía el poder para darle su merecido a sus captores, pero Él no descuidó ni por un instante su misión. ¿Por qué no la descuidó?
Vamos a ver lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Interesante texto. La palabra de Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podáis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, mandó ahí mismo la salida para Cristo. ¿Quién fue? El otro ladrón. El que estaba al otro lado le dice al ladrón que es más malo que el otro: tú y yo sí merecemos estar aquí, pero este hombre ningún mal ha hecho. Reconoce que Cristo es bueno en primera instancia. En segunda instancia, reconoce que Él es un pecador. Y en tercera instancia, Él le dice: como tú y yo sí merecemos estar aquí, entonces yo ahora le voy a pedir la salvación a Él. Y le dice: Señor. No le dice: si eres el Señor. No, sino que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que el reino de Cristo no se iba a establecer en ese momento, sino que era en un momento, en un futuro distante. Y él creyó aún estando clavado en la cruz. Y esas palabras confortaron a Cristo, porque vio que su sacrificio no fue en vano. Salvó a toda la humanidad y también salvó a ese ladrón. Y de esa manera Jesús resistió la tentación. De la misma manera, tú y yo, teniendo en cuenta nuestra naturaleza caída, las concupiscencias que cada uno tiene, Dios ha provisto a la humanidad de la salida. Dios permite la tentación, pero ahí también está la salida. Y la salida puede ser a través de un tema que tú escuches, un canto, una prédica o un amigo. Y Dios va a dar un premio. Leamos nuevamente Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Dios tiene una corona preparada. Cristo venció todas las tentaciones, pero usted puede decir: ese es Cristo el que las venció, yo no. Pero déjame decirte que tú y yo, aferrados al brazo poderoso de Jesucristo, quien es el vencedor, quien venció al maligno en la cruz del Calvario, tiene el poder para hacer que tú y yo seamos vencedores, porque tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Y cuando las tentaciones vengan, nosotros debemos agarrarnos del brazo poderoso de Jesucristo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y para ello hay que aferrarse del poder de Cristo, quien es el vencedor. Los que estemos con Cristo saldremos más que vencedores. Hoy en tu vida pueden haber muchas tentaciones, pero el Señor Jesucristo tiene el poder para salvarte a ti y salvarme a mí también de las tentaciones. El Señor Jesucristo muestra que si nos mantenemos conectados con el cielo a través de la oración y velar, estando en guardia, escudriñando su palabra, nos vamos a dar cuenta cuando el enemigo venga a tentarnos. Hay un momento en la vida espiritual en que para algunas personas las tentaciones no son robar, matar, adulterar, hablar mal del prójimo, sino que podrían ser tentaciones de presunción o tentaciones de seducción. Cuidémonos de eso y cuando veamos la duda, sepamos que es un ángel de las tinieblas el que está detrás de todo eso. De la misma manera como Cristo venció, tú y yo podemos vencer. Aferrémonos pues confiadamente a Dios para que su poder esté con cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo desea que nosotros alcancemos la victoria. Yo quiero alcanzar la victoria. ¿Quieres tú también alcanzar la victoria con la ayuda de Cristo Jesús? Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, te damos muchas gracias por tu palabra hablada. Te damos muchas gracias porque tú nos orientas. Gracias porque tú nos llamas de las tinieblas a la luz admirable. Te suplicamos que nos bendigas y que nos ayudes a aferrarnos a tu brazo poderoso. Bendice a todos nuestros familiares y guíanos siempre en el nombre de Jesús. Amén.
Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes.